Hola, espero estén bien. Mi nombre es Felipe Mendoza, soy estudiante de medicina en la Universidad de Oriente, Venezuela, y me complace una vez más darles la bienvenida a este canal Ciencia Simpática. En este video vamos a hablar de anatomía, específicamente vamos a iniciar la serie de videos anatómicos por una región muy interesante que es el cuello. Y además de esto, he decidido iniciar dicho capítulo hablando de los músculos que vamos a encontrar en el plano superficial de la región lateral del cuello, que son el músculo platisma y el músculo esternocleidomastoideo. Este va a ser el inicio de estos capítulos relacionados con los músculos, los cuales van a ser aproximadamente 3 videos, y posteriormente iremos hablando de todas las estructuras que van a estar en esta interesante y compleja región. Muy bien, así que bueno, sin más nada que decir, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y nos sigas en nuestras redes sociales para que estés bueno al tanto de nuestro contenido y de nuestras actualizaciones. El estudio sistemático de los músculos del cuello nos permite agruparlos en 3 regiones, que son la región anterior del cuello, la región lateral y la región posterior. Como les mencioné a inicio de este video, vamos a hablar específicamente del plano superficial que encontramos en la región lateral. Posteriormente hablaremos del plano profundo, en donde vamos a encontrar a la masa de los músculos escalenos, anterior, medio y posterior, donde encontraremos a los músculos intertransversos del cuello y además al músculo recto lateral de la cabeza. Una vez entonces que terminemos el plano profundo, podremos entonces iniciar la serie de videos correspondientes a los músculos de la región anterior y de la región posterior. En este vamos a enfocarnos únicamente en estos dos músculos del plano superficial, que son el músculo platisma, o también llamado cutáneo del cuello, y el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar por el músculo platisma. Bien, empezamos entonces hablando del músculo platisma o cutáneo del cuello. Este músculo, que es el que estoy señalando acá con el puntero, vemos que es una lámina cuadrilátera, ancha y sumamente delgada, que va a tener la característica de que va a exceder los límites del cuello tanto por arriba, vemos que llega hasta lo que es las porciones inferiores de la cara, y en su porción inferior vemos que excede también dichos límites y llega hasta la porción superior del tórax. En base a esta descripción vemos entonces que sus inserciones van a ser dos, va a tener inserciones superiores y va a tener inserciones inferiores. La inserción inferior se da sobre lo que es el tejido subcutáneo o la tela subcutánea de las regiones infraclavicular, deltoidea y acromial. A partir de estas inserciones inferiores, entonces el músculo se configura en esta lámina cuadrilátera delgada y se dirige de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de lateral a medial para insertarse en primer lugar en la mandíbula. Específicamente, ¿en dónde lo hace? En la sínfisis mandibular, en el tercio anterior de la línea oblicua, y lo hace también en el cuerpo del hueso, ¿okay? En el cuerpo de la mandíbula. Vemos también que algunas de estas fibras también se insertan en las inmediaciones de lo que es la porción inferior del orificio de la boca, con la característica de que las fibras musculares del platisma se van a entrecruzar con las otras fibras musculares de los músculos que encontramos a este nivel. Llámese orbicular de la boca, depresor del ángulo de la boca y demás. Básicamente lo que van a hacer es un entramado de fibras musculares para aumentar lo que es la adhesión entonces del músculo a dicha superficie. ¿Ok? Y también vemos que se va a insertar en lo que es el mentón y la comisura labial. Estas son entonces las inserciones del músculo platisma. Repasemos: la inserción inferior en el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular, deltoidea y acromial. Y la inserción superior se da en la mandíbula, se da en las inmediaciones, lo que es el orificio de la boca, específicamente en las porciones más inferiores, se da en el mentón y se da también en la comisura labial. Muy bien. El siguiente punto que nos compete, ver,
son las relaciones. No solamente para el músculo platisma, sino para todas las estructuras que de hecho veamos en anatomía, es importante saber las relaciones. Entonces vamos a ver que este músculo va a tener relaciones por su cara superficial, que es esta que estamos observando acá en esta imagen, de una vista lateral izquierda, y va a tener entonces relaciones también por su cara profunda, que se explica muchísimo mejor con la siguiente diapositiva. ¿Qué vemos acá? Del lado izquierdo vemos una imagen en donde tenemos un corte transversal del cuello aproximadamente a la altura de la séptima o sexta vértebra cervical. Ahora, ¿por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque vemos claramente que en esta estructura que tenemos acá, que está bordeada como con un círculo marrón, esta estructura que vamos a ver en breve se denomina paquete vasculonervioso del cuello, que vamos a ver que va a estar formada por la arteria carótida común y va a estar formada también por la vena yugular interna y además de esto por el nervio vago, que es este circulito pequeñito que tenemos acá. Muy bien, volviendo entonces a lo que respecta a la descripción de la imagen, vamos a ver mucho más adelante cuando veamos arterias del cuello que la arteria carótida común aproximadamente, tomando en cuenta lo que dice la bibliografía, a la altura de la cuarta vértebra cervical, ella se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. ¿Ok? Entonces, aquí vemos claramente que la arteria todavía no se ha dividido, no se ha bifurcado. Entonces, si no se ha bifurcado, claramente el corte es entonces a niveles anteriores, o sea, a niveles más inferiores a lo que es la cuarta vértebra cervical. ¿Ok? Entonces, volviendo a la descripción del músculo platisma, habíamos mencionado que va a tener entonces relaciones por su cara superficial, que es esto, ok, de aquí para acá, y va a tener relaciones además de esto por su cara profunda. Vamos a ver que la cara superficial se va a relacionar de manera íntima con la piel. Y básicamente es tan íntima esta relación que están pegaditas. Pero entre estas dos estructuras, entre lo que es la cara superficial del músculo platisma y la piel, va a estar una pequeña capa de tejido adiposo. Tejido adiposo que, bueno, va a variar de un individuo a otro. Algunos van a tener mayor cantidad de tejido adiposo, otros van a tener menos, etc. Esto en cuanto a las relaciones de la cara superficial. Vamos a ver que la cara profunda se va a relacionar entonces con esta estructura que tenemos acá, señalada, bordeada con un color rojo. Esto es la lámina superficial de la fascia cervical. Entonces vemos que la cara profunda del platisma se relaciona de manera íntima con ella. ¿Ok? Y además de esto también vemos de que el músculo platisma va a cubrir la parte anterolateral del cuello. Esta estructura que tenemos aquí en gris es el platisma y cubre entonces la parte anterolateral del cuello, que concuerda entonces con la descripción que les había comentado de que es una lámina cuadrilátera, ancha y sumamente delgada, tal cual como estamos viendo aquí en esta representación. Muy bien. Entonces, el siguiente punto que nos compete hablar referente al músculo platisma es entonces su inervación. Vemos que la inervación está asegurada por un ramo cervical que proviene del séptimo par craneal o denominado nervio facial. Vemos que esta rama que proviene del nervio facial le va a brindar el componente motor, es decir, movimiento. Y en cuanto a su acción, vamos a ver que no tiene una función como tal en cuanto al movimiento de la cabeza y el cuello, pero participa en lo que es la expresión facial. Específicamente lleva hacia abajo lo que es la piel del mentón y de la comisura labial, dándonos esa carita, la carita triste. Okay, esa participa bien en la mímica, pues más que todo en la carita triste. Bueno, esa es la función del músculo platisma. Recuerden, no tiene una función como tal en los movimientos de la cabeza y del cuello, pero tiene función en esto, ¿ok? En llevar hacia abajo la piel del mentón y de la comisura labial. Esto entonces en cuanto al músculo platisma. Ahora podemos empezar a hablar del siguiente músculo. El esternocleidomastoideo
que es el siguiente músculo que encontramos en el plano superficial de la región lateral, es este que estoy marcando acá con el puntero. Vemos que es un músculo largo, voluminoso, que va a unir la apófisis o proceso mastoides y el hueso occipital a la parte superior del tórax. Sus inserciones van a ser superiores e inferiores. Abajo vemos que se inserta mediante dos fascículos. Un fascículo que va a estar destinado al esternón y otro fascículo va a estar destinado a la clavícula. El fascículo external, este que estoy marcando, bordeando acá con el puntero, se va a insertar en la cara anterior del manubrio external y va a tener la característica de que las fibras más mediales de este nivel, es decir, esas fibras que están más cercanas a la línea media, se van a entrecruzar con las fibras del fascículo external del lado opuesto. Esto para aumentar lo que es la adhesión a dicha superficie, en este caso, bueno, del esternón. El fascículo clavicular, por otro lado, se va a insertar en el borde posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula. Fíjense en algo, suena un poco a trabalenguas, ¿no? Pero vean, las estructuras que por lo general tienen una longitud considerable, como en este caso, bueno, la clavícula, se pueden dividir en segmentos. Entonces vamos a tener un segmento o un tercio lateral, un tercio medio y un tercio medial. Ojo, tenemos que estar pendientes, no confundir medio con medial. Medio o segmento medio, tercio medio, hace referencia a esa porción central de la estructura que nosotros estemos estudiando en determinado momento. Y medial hace referencia a esa porción de la determinada estructura que va a estar más cerca de la línea media. Por lo tanto, son términos diferentes. ¿Ok? Entonces, volviendo a las inserciones del fascículo clavicular, dice que es en el borde posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula, es decir, en esa porción de la clavícula que está más cerca a la línea media. ¿Ok? Esto entonces en cuanto a las inserciones. Vamos a ver que estos dos fascículos, al principio, que ellos están diferenciados, o sea, vemos claramente de que son dos fascículos individuales. Pero ¿qué pasa? Ellos a medida que van ascendiendo y cuando van llegando aproximadamente a la parte media del músculo, ellos se van acercando. Y cuando llegan a este punto aproximadamente se fusionan en un solo filete muscular que sigue ascendiendo hasta lo que es las inmediaciones de la apófisis o proceso mastoides y el hueso occipital. ¿Ok? Algo que también resulta importante conocer es lo siguiente. Fíjense que ellos al principio delimitan un espacio, pero a medida que van subiendo y se van acercando, el espacio se va cerrando. Entonces, este espacio acá tiene forma de triángulo, ¿ok? Cuya base va a ser lo que es la clavícula y el vértice va a ser el punto de unión de ambos fascículos, tanto es decir, tanto el fascículo clavicular como el fascículo external. Y es el triángulo que en este triángulo se encuentra lo que es la fosa supraclavicular menor, que la veremos más adelante, ¿ok? Entonces, una vez que estos dos fascículos se han unido en un solo filete muscular, siguen ascendiendo, ascienden y llegan hasta acá, la apófisis o proceso mastoide. Y se van a insertar en dónde exactamente, lo va a hacer en el vértice, en la cara lateral y en el borde posterior de este hueso. Y algunas de estas fibras van un poco más arriba y llegan hasta la línea nucal superior del hueso occipital. ¿Ok? Esto entonces en cuanto a lo que son las inserciones del músculo esternocleidomastoideo. Lo siguiente que nosotros debemos conocer son las características en cuanto al cuerpo muscular. Vamos a ver que este, a grandes rasgos, es oblicuo hacia arriba y atrás, y que además de esto va a estar compuesto por 4 fascículos, de los cuales 3 de ellos, que son el cleido occipital, el esternomastoideo y el esterno occipital, van a ser superficiales, mientras que el cleidomastoideo va a ser ese fascículo que se va a ubicar profundo. Los tenemos representados aquí en la siguiente imagen, una imagen extraída del libro de Anatomía Humana de la Target. Bien, esto es conveniente que nosotros lo conozcamos porque vamos a ver que en ciertas situaciones el desarrollo embriológico del músculo puede verse alterado. Esto me genera entonces una modificación de las características histológicas propias de un fascículo muscular y pasa
más bien de que se tienden a parecerse más a un tejido fibroso. Entonces, estos fascículos musculares se convierten en una especie de cuerda fibrosa que va a jalar con fuerza la cabeza hacia el tórax y hacia un lado, generándose una condición que se conoce como tortícolis congénito, que lo tenemos representado mucho mejor en la siguiente diapositiva. Fíjense, acá tenemos dos imágenes extraídas de internet que, bueno, nos sirven para ver de lo que estamos hablando. Vean cómo está la cabeza del bebé. Está inclinada hacia un lado en dirección al tórax. Precisamente porque esta modificación produce entonces una contracción exagerada, casi permanente, básicamente del tejido, del músculo, ocasionando entonces que la cabeza se incline de esa forma. Aunque de hecho es importante tener en cuenta de que este no es el único mecanismo por el que se puede producir dicha condición. Y con mecanismo me refiero a que no es nada más por la acción de una cuerda fibrosa, es decir, de la modificación de un fascículo muscular a una especie de cuerda fibrosa, sino que también se puede producir porque cualquiera de estos fascículos o varios de ellos sean más cortos de lo normal, generando también una contracción del músculo esternocleidomastoideo y que, bueno, en consecuencia también generen un movimiento de la cabeza de la misma forma. De todos modos, al final de la presentación dejo unos enlaces de interés que de igual forma van a estar en la descripción del video para que ustedes puedan leer un poco más acerca de dicha condición y, bueno, ampliar sus conocimientos. Muy bien. Lo siguiente entonces es conocer las relaciones del músculo. Al igual que en el músculo platisma, las relaciones son sumamente importantes y vamos a ver que este músculo en particular tiene unas relaciones bastante variadas. Entonces, este músculo va a estar contenido en un desdoblamiento de la lámina superficial de la fascia cervical. Este es el esternocleidomastoideo. Fíjense en algo, el músculo es sumamente voluminoso. Dense cuenta, o sea, ya podemos confirmar la descripción que les di a inicio del video. Porque fíjense en el músculo platisma. Recuerden, esta lámina delgadita aquí es el músculo platisma. Vean cómo es sumamente delgado. Y el esternocleidomastoideo es un cuerpo muscular bastante voluminoso, ¿ok? Abultado. Entonces, les mencionaba que va a estar contenido entonces en un desdoblamiento de la lámina superficial de la fascia cervical. Vean, cuando esta fascia, esta lámina, llega al borde posterior del esternocleidomastoideo, ella se divide en dos y genera que básicamente dos porciones que van a abrazar y a envolver al músculo esternocleidomastoideo. Y cuando llega finalmente al borde anterior, se vuelven a unir y sigue su camino normal. Entonces, esto es importante también conocerlo. Este músculo entonces va a tener relaciones por su cara superficial, que es esta que tenemos acá hacia acá, la superficie, y su cara profunda también va a tener relaciones. Y mientras que también vamos a encontrar relaciones por su borde anterior, perdón, y por su borde posterior. Las relaciones de la cara superficial las tenemos representadas en la imagen de la izquierda, ¿okay? Una imagen extraída del Netter. De hecho, casi todas las imágenes que tenemos acá son extraídas también del Netter. Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones por su cara superficial? Veamos qué tenemos. Vemos que de forma inmediata se relaciona con la lámina superficial de la fascia cervical, que es esta estructura como transparente, blanquecina, que tapiza el músculo. ¿Ok? Fíjense. También vemos estos ramilletes nerviosos que están acá de color amarillo, corresponden entonces a los ramos superficiales del plexo cervical, que emergen del borde posterior. Solo que no vemos el punto de emergencia porque está interpuesta acá la vena yugular externa, que también forma parte de las relaciones que va a tener el esternocleidomastoideo por su cara superficial. Entonces, lámina superficial de la fascia cervical, vamos a tener también los ramos superficiales del plexo cervical, vamos a tener también a la vena yugular externa.
Por encima de esto, vamos a ver que va a estar cubierto, como tenemos aquí en el corte transversal, por el músculo platisma. Y después de esto vamos a tener a la piel. De hecho, el relieve de este músculo es nítidamente visible bajo la piel. Muy bien. Esto entonces en cuanto a las relaciones por su cara superficial. Las relaciones por su cara profunda van a ser un poco más variadas. Muy bien. Y las tenemos acá. ¿Qué tenemos? Vean, hemos hecho un corte a este nivel y hemos hecho un corte también a este nivel. ¿Y qué nos ha quedado? Esto, en donde podemos apreciar las estructuras que van a estar profundas al esternocleidomastoideo. En primer lugar, ¿cómo se llama todo esto? Esto es la región carotidia y se caracteriza porque va a estar la presencia del paquete vasculonervioso del cuello. Recuerden que a inicios del video, cuando hablamos de las relaciones del músculo platisma, habíamos mencionado esto. Esta estructura que estaba envuelta en un círculo marrón, bueno, el círculo marrón es la vaina carotidia, que va a tener a la arteria carótida, va a tener a la vena yugular interna y va a tener al nervio vago. Muy bien, que es el paquete vasculonervioso del cuello. Fíjense acá lo tenemos. Y aquí tenemos la vena yugular interna, tenemos a la arteria carótida y tenemos entre ellas, fíjense, entre la arteria y la vena, tenemos al nervio vago que discurre aquí entre ellos. Muy bien, en amarillo. Ahora, esta es entonces la región carotidia. Y la cara profunda del músculo, que es esta, va a formar la pared lateral. Es decir, esta región carotidia es un espacio que está profundamente al esternocleidomastoideo y de la cual su cara profunda forma la pared lateral. Bien, estas relaciones van a cambiar a medida que nosotros ascendemos, porque por ejemplo, vamos a ver que a inicio, si vamos de abajo hacia arriba, vemos que se relaciona sucesivamente con la base del cuello, se va a relacionar también con la región carotidia media, se va a relacionar también con la región carotidia superior, que va a ser el punto en donde la arteria se bifurca en arteria carótida interna y arteria carótida externa. ¿Ok? Recuerden que también habíamos comentado de que se bifurca aproximadamente en la cuarta vértebra cervical, ahí es donde se bifurca la arteria carótida común. Y también podemos decir que se bifurca a nivel de la región carotidia superior. Muy bien, o a nivel del hueso hioides también, que es este que tenemos marcado aquí. Más arriba vamos a ver que el músculo se va a relacionar en la profundidad con el vientre posterior del músculo digástrico, que lo estoy marcando acá en azul, y también por la arteria occipital. Muy bien. Esto en cuanto a las relaciones profundas del esternocleidomastoideo. Sigamos. Las siguientes son las relaciones por su borde anterior. El borde anterior se va a relacionar con lo que es la región infraoidea media y la región, se va a relacionar con la región infraoidea y carotidia media. ¿Ok? Y vamos a ver que si nosotros nos ubicamos desde su punto de inserción más inferior, acá del borde anterior del esternocleidomastoideo, siguiendo lo que es el fascículo external, y vamos hacia arriba, vamos a ver que él va a llegar entonces al ángulo de la mandíbula y se va a unir a él por medio de una estructura, de una fascia que se denomina, o por lo menos por una extensión que se denomina tracto angular de la fascia cervical, en el cual vamos a ver que va a estar apoyada la glándula parótida. Muy bien, esto entonces al borde anterior, mientras que el borde posterior, que es este que tenemos aquí, se va a relacionar a distancia, porque no es como tal una relación directa, sino a distancia, con el borde anterior del músculo trapecio, que lo tenemos acá. Fíjense, esta relación del borde posterior con el borde anterior del borde posterior del esternocleidomastoideo con el borde anterior del músculo trapecio me genera entonces un espacio el cual se va abriendo de arriba hacia abajo y fíjense que es de forma triangular
cuya base va a ser entonces la clavícula y el vértice, el punto de unión de estos dos fascículos tendinosos. Muy bien. Este es el triángulo lateral, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los músculos correspondientes a la región posterior, anterior, terminemos de verlos todos, vamos a hacer entonces un video correspondiente a los triángulos del cuello. Muy bien, en esta imagen no están representadas los ramos superficiales de lo que es el plexo cervical, recuerden que les había mencionado que ellos emergían por el borde posterior del músculo. Ok, aquí no los tenemos, pero deberían salir exactamente como a este nivel. Muy bien, esto entonces es todo en cuanto a las relaciones de este músculo. En cuanto a su inervación, vamos a ver que está asegurada por un ramo externo proveniente del nervio accesorio, que se va a comunicar a su vez también con un ramo externo proveniente del segundo nervio cervical. Estos dos nervios entonces hacen una unión y van a desprender entonces unas ramas que van a ir a la cara profunda del músculo. Fíjense, los tenemos representados aquí también en esta imagen de Netter, con mucho más lujo de detalle. Aquí, este espacio que tenemos, vean cómo está representado acá. Ay, no se ve. Vean cómo lo tenemos aquí. Los que están encerrados en el círculo azul, entonces serían estos ramos, los cuales van a brindarle entonces la inervación. En cuanto a su acción, vamos a ver que en contraste con el platisma, el esternocleidomastoideo sí tiene una acción como tal importante en los movimientos de la cabeza y el cuello. Vamos a ver que va a ser rotación externa, va a ser rotación externa de lo que es la cabeza, flexión también del cuello, inclinación lateral de la cabeza y demás. ¿Ok? De hecho, también tiene una acción importante como músculo de la respiración. De hecho, es un músculo accesorio como tal. No es tan importante, pero tiene una función en la respiración. ¿Ok? A pesar de que es músculo accesorio. ¿Y cómo se va a dar esto? Porque recordemos que él tiene dos fascículos, o sea, se inserta en su porción inferior por medio de dos fascículos. Uno de ellos llega a la cara anterior del esternón y el otro llega entonces a la clavícula. Cuando en el proceso de la inspiración, este músculo entonces va a levantar lo que es el esternón y va a levantar también la clavícula, va a elevarlo, permitiendo entonces que las costillas también se eleven por conjunto de otros músculos y permitiendo también que los pulmones se expandan entonces con mayor facilidad, que haya mayor espacio para que ellos se expandan y entre el aire. Muy bien, entonces va a tener también participación como músculo accesorio de la respiración, que será un tema que, bueno, veremos cuando iniciemos la serie de fisiología respiratoria. Muy bien, así que bueno, sin más nada que decir, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta y seguirnos, bueno, en nuestras redes sociales y para que estén al tanto, bueno, de nuestro contenido y de nuestras actualizaciones. Muchas gracias.